El origen satánico de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Aunque parezca un conflicto más en el mundo, aunque parezca una guerra más en la historia, nosotros debemos de ponerle asunto a todo lo que está pasando a nivel mundial en la actualidad, porque la palabra de Dios nos advierte de todo lo que tiene que acontecer y una de las cosas que tienen que acontecer son las guerras, son los conflictos bélicos entre naciones, pero ¿acaso nosotros debemos de detenernos y analizar lo que está aconteciendo y lo que está pasando? Nosotros como creyentes y como advertidos de parte de Dios debemos de estar alerta y debemos de ir midiendo con la palabra de Dios cada acontecimiento para que así nosotros mantengamos nuestra lámpara con aceite. Y aquellos que no conocen del Señor, aquellos que todavía no le sirven al Señor Jesucristo, pues se alertan y se adviertan de lo que se aproxima para la tierra, para el mundo. Antes de continuar, porque yo estoy seguro que será de edificación este contenido, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, su capítulo 24, versículo 7 y versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. De todas las cosas que el Señor Jesucristo menciona aquí como señal para el final de los tiempos, nosotros en este momento, en este video, estamos mencionando la primera que él mencionó. Se levantará nación contra nación, que es lo que está pasando hoy a nivel mundial, que no debería pasar supuestamente porque existen las Naciones Unidas, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que es la que trata de que haya paz a nivel mundial, pero nosotros sabemos que todo esto son planes satánicos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que estos tiempos son tiempos donde la paz va a escasear y que habrá una supuesta paz a nivel mundial únicamente al final de los tiempos, cuando se manifieste el anticristo en los 7 años de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio que serán de una supuesta paz fingida que el anticristo traerá al mundo, y luego él se revelará y se quitará la máscara, por así decirlo, y dirá: ahora adórenme a mí, y todo el que no tenga la marca de la bestia será decapitado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros, haciendo énfasis en este punto, en este conflicto más reciente, uno de los conflictos más recientes a nivel mundial, porque hay más. Sabemos la guerra entre Ucrania y Rusia, hay muchos conflictos a nivel mundial, pero de Estados Unidos e Irán son uno de los más impactantes a nivel mundial. ¿Y por qué nosotros debemos detenernos más en este? ¿Y por qué las personas han puesto más enfoque y se han detenido más a analizar este conflicto? Obviamente por eso mismo, porque no es un conflicto cualquiera, porque no es una guerra cualquiera, aunque parezca común y que siempre ha habido guerra, usted puede decir, pero es una guerra única y más en el momento y en el tiempo en lo que estamos viviendo. Pero te darás cuenta al final las principales características de por qué yo digo que es una guerra de origen satánico. Te darás cuenta cuáles son las características por la cual nosotros debemos de estar alerta y prestar atención, y así nosotros mantener nuestra lámpara con aceite, leer la palabra de Dios, buscar al Señor sin descuidarnos, sin desenfocarnos. Uno de los principales motivos por el cual debemos de interesarnos en lo que está pasando en este conflicto es los países que están involucrados. Aunque parezca algo obvio, no es común, no es normal los países que están involucrados en esta guerra, en este conflicto. Es algo completamente de origen satánico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver e identificar cómo Estados Unidos defiende a Israel. Y es que dice la palabra de Dios que maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendicen. Eso dice la palabra del Señor en la Biblia, de que todo aquel que bendice a Israel pues será bendecido, y todo aquel que maldiga a Israel será maldito. Y sabemos nosotros que dentro del plan de Dios está que Estados Unidos ayude a Israel en cierto punto, en cierto momento pues de la historia, pero esto no será para siempre, eso no será del todo, pues sabemos nosotros que Estados Unidos dejará a Israel solo, y que Israel, aunque nosotros sabemos que Israel es una de las potencias más poderosas a nivel mundial, sí, así como usted lo ve, que Israel te lo ve pequeñito, que Israel no es indefenso. Israel tiene uno de los organismos de inteligencia a nivel mundial más poderosos del mundo, también tiene de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo, Israel, y también las instituciones más poderosas a nivel tecnológico, a nivel mundial, están en Israel. O sea que Israel actualmente, en cuanto a defensa, también tiene pues muchos armamentos, tiene muchos equipos para defenderse del enemigo, ya que Israel tiene enemigo en todo el mundo. Esto no es común, esto no es normal que Israel tenga enemigo en todo el mundo. ¿Usted sabe por qué? Porque en la Biblia está registrado que Israel siempre
siempre ha sido odiado por las demás naciones. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido por Dios. Ojo, quiero aclarar que es el pueblo escogido por Dios y Dios tiene un plan con el pueblo de Israel porque lo escogió como nación para ponerlo como ejemplo durante todo el mundo. O sea, si alguien decide formar parte del pueblo de Dios, nosotros lo vemos durante toda la Biblia, puede ir y hacer aquellas cosas que agradan al Señor y forma parte del pueblo de Dios. Pero eso no significa que Dios esté agradado con el pueblo de Israel, el hecho de que sea su pueblo escogido. Nosotros podemos ver durante toda la historia como el Señor ha castigado y ese pueblo ha visto consecuencias por su desobediencia y su rebelión. Y en la actualidad, la principal característica que nosotros conocemos por la cual ellos no están agradando al Señor es porque ellos no aceptaron al Señor Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que en Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesucristo fue traicionado por su mismo pueblo, Jesucristo fue despreciado por su mismo pueblo, ellos no lo aceptaron porque ellos estaban esperando un rey con otra categoría, con otras manifestaciones como rey. Sin embargo, vino humilde, vino a pie, se hizo pobre, se hizo obediente, dice la palabra de Dios en Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz, y no estimó el ser igual a Dios. O sea, ellos estaban esperando un Mesías, un redentor, un rey que viniera a caballo, que viniera con poder, con señorío, y ese rey va a venir. Jesucristo vendrá así, pero no vendrá con relación con el pecado. Cuando él venga por segunda vez, que ahí será la tercera guerra mundial, Jesucristo entonces va a vencer al anticristo, el falso profeta y todas las naciones que trabajaron con él en la guerra de el Almagedón. Eso acontecerá en el fin de los tiempos. Jesucristo sí viene a vencer. Jesucristo sí viene en el caballo blanco. Y ojo, tenga mucha cuenta que hay dos caballos blancos en el libro de Apocalipsis. El primero no es el Señor Jesucristo. Siguiendo la misma línea de este tema, las consecuencias que vienen para estos países involucrados, aunque muchas personas siempre denotan y ven como que Estados Unidos es la potencia mundial, Irán lamentablemente no podrá con Estados Unidos, aunque parezca así y nosotros no seamos políticos, porque aquí que está el detalle, que muchos creyentes no quieren estar al tanto, piensan que no es que seamos políticos, pero debemos de ponerle asunto a lo que está pasando. ¿Pero por qué? Porque la Biblia es que lo dice, la Biblia es que lo advierte, literalmente la Biblia en cada pasaje bíblico no te va a decir que porque esto, porque la geopolítica, pero la geopolítica se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, y no porque Dios quiera que sean corruptos los gobiernos, sino que Satanás está dominando este mundo. Satanás es que tiene el control de lo que está pasando aquí en este mundo. Ojo, claro está, todo pasa si el Señor lo permite, todo pasa hasta que Dios lo permita, pero Satanás, porque él no puede hacer todo lo que quiera, pero sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Es lo que quiero que nosotros podamos comprender, que el mundo entero está bajo el maligno y que los líderes de las naciones, la mayoría, están influenciados por espíritus inmundos de alto rango para distorsionar y para dañar a la humanidad y para que existan y surjan todas esas leyes y todas esas cosas que lo que hace es que dañan y destruyen la naturaleza que el Señor dejó aquí, las cosas que Dios dejó como bendición, como por ejemplo las familias, los hogares, los matrimonios, todas esas cosas se ven afectadas, cogen fuerza porque un líder de una nación aprueba una ley, pues las personas en vez de andar en libertad, andan en libertinaje delante del Señor, andan en libertinaje delante de Dios, y por eso usted ve que las personas, pues yo decido ser un animal, como los terian, yo decido ser, yo quiero ser un perro, ya yo soy un perro. Hay en países que es legal que las personas se casen con animales y Dios aborrece esto. Y la palabra de Dios enseña y dice que los seres humanos no pueden llegarse a bestias, animales. Es algo completamente satánico. Entonces, los conflictos que están pasando son completamente satánicos y traen como consecuencias graves. Y decía que aunque no parezca cierto, Estados Unidos tendrá efectos drásticos con respecto a esta guerra, pues lamentablemente nosotros sabemos que detrás de todo esto está Satanás en su plan malvado y él necesita atacar a aquellos que
tratan de ayudar al pueblo de Dios. Otra cosa también es que hay intereses geopolíticos y económicos que nosotros quizás no lo podemos discernir, y esto lleva a que estos conflictos se den y se protagonicen. Pero nosotros solamente nos detenemos ahí y vemos lo político, vemos lo económico, vemos lo social, vemos el deseo de poder o el deseo territorial, pero nosotros tenemos que entender que es algo espiritual, que en el mundo espiritual se está ejecutando algo, se está efectuando algo, y usted, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, no podrá discernir, y debemos de nosotros saber en qué tiempo nos encontramos, y nos encontramos en un tiempo bastante delicado y bastante peligroso, porque mire, la iglesia está durmiendo, mire cómo la apostasía está arropando las iglesias, cada día más son menos las congregaciones sana doctrina donde se predica la palabra de Dios sin adulterar. Las personas están confundidas, las personas están engañadas, las personas están en un entretenimiento, y eso es lo que hace Satanás. Mientras él hace su plan malvado, él necesita tener la mente de las personas entretenidas, y eso es lo que está haciendo con muchos pastores, con muchas iglesias. Se está entreteniendo a las personas en masa para que no se alerten y para que no se den cuenta de lo que está pasando, de lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo en la actualidad. Y yo soy de lo que creo que nosotros somos la última generación. El Señor Jesucristo lo dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, y está aconteciendo. Mire, los terremotos que están pasando a nivel mundial y lo que seguirán pasando, mi hermano, mire, no son comparados con lo que han pasado anteriormente. Y usted dirá: lo que pasa es que ahora la tecnología está más avanzada, ahora las redes sociales permiten que nosotros nos demos cuenta de todo lo que pasa. Pues le digo algo: esas agendas diabólicas y esas instituciones diabólicas como los masones, los Illuminati, todas esas cosas, organizaciones que no tienen nada que ver con Dios, tienen todo planificado y todo planeado, y están acelerando cada día más el plan del anticristo, el plan diabólico. Y este conflicto es uno de ellos, es uno de los aspectos que forman parte del principio de las cosas que vienen para este mundo. No es que estoy diciendo que ya esta guerra es la guerra que abre la puerta a la tercera guerra mundial, no, pero sí forma parte de los planes satánicos que se están efectuando poco a poco sin que usted se dé cuenta, para así al final todo venga y vaya como ellos quieren que vaya, o sea, poniendo todo, cada pieza en su lugar. Pero nosotros sabemos que todo esto precipita la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está a punto de venir por su iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo está padeciendo aquí y está presenciando todas estas cosas, todos estos conflictos, todos estos escenarios de maldad aquí en la tierra, pero no será protagonista de la gran tribulación, de los juicios que vienen para la tierra, por justamente esto que está pasando aquí ahora mismo en la actualidad. Mire, ¿por qué yo digo que es algo de origen satánico? Las guerras no se dan de la noche a la mañana, no pasan de un momento a otro. Esos conflictos son la manifestación de lo que ya hace tiempo se ha estado gestando en lo oculto, en lo secreto. Y usted cree que las cosas que pasan en la actualidad no son de origen diabólico, no son de origen espiritual. Por supuesto que sí. Incluso nosotros podemos decir, como dice la palabra de Dios, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el mundo espiritual están pasando cosas ahora mismo en la actualidad que usted y yo no las sabemos, pero hay algo: la iglesia está haciendo un trabajo aquí en la tierra, y por eso es que las cosas pasan cuando Dios la permite. Hay cosas que no están pasando ahora mismo y no van a pasar ahora porque el Señor la está evitando, porque también hay una iglesia que intercede por medio del Espíritu Santo de Dios y hace que el Señor pues tenga ese dominio de esas cosas, como por ejemplo los accidentes, otros conflictos más grandes que ese que se están dando ahora. El Señor lo detiene, el Señor lo para. ¿Por qué? Porque la iglesia está intercediendo. ¿Pero para qué? Para que aquellos que no conocen del Señor, aquellos que están escuchando la palabra de Dios y la escuchan día tras día, puedan apercibirse y se arrepientan. Eso se llama la misericordia de Dios, eso se llama esa benevolencia de Dios, la bondad de Dios para con nosotros, para con la humanidad. Pero la humanidad está viendo todas estas señales, está viendo todos estos acontecimientos y no se da cuenta que son acontecimientos que son provocados por el reino de la tiniebla, el reino del maligno, Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Pero para qué? Para destruir a la humanidad. Porque yo le voy a decir algo, es más, una de las consecuencias que traen las guerras, que son esas muertes de esos soldados, y esos soldados tienen madre, tienen hermano, tienen hijos, tienen esposa, tienen familia, hermano, y él se pone contento cuando mueren, las personas mueren de hambre. Y yo le voy a decir algo, incluso aquí, de que no nos vamos involucrados directamente, llevamos de eso, porque ese trecho, el estrecho de Hormuz, creo que
se pronuncia, es por donde pasa un gran porcentaje del petróleo. ¿Con qué se compra el petróleo? En dólar. ¿Y cuál es la moneda mundial? Es el dólar. ¿Y qué es lo que le da fuerza a Estados Unidos como potencia mundial? Una de las cosas principales es esa, el dólar, que deben de comprar incluso en diferentes países, deben de comprar el dólar para poder negociar. O sea, incluso nosotros aquí mismo en este país, para poder comprar por internet, por algunas páginas, nosotros debemos de comprar en dólares. O sea, compramos el dólar y pagamos con el dólar. Y eso es lo que le da ese mérito y esa fuerza a Estados Unidos. Y ese es el miedo de ellos. Eso es una de las cosas la cual va a afectar directamente a Estados Unidos. Nosotros sabemos que hay cosas que no pasan y hay cosas que dejarán de pasar y hay cosas que pasarán. No di que porque Donald Trump sea Donald Trump y él tome decisión así, él toma esto. No, hay cosas que Dios Todopoderoso que la detiene. Hay cosas que es el Dios Todopoderoso que la permite. Sabemos que Dios pone reyes y quita reyes. Eso nosotros lo sabemos, estamos 100% seguros de eso, pero el Señor es quien tiene la última palabra y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto, viene casi ya por su iglesia y debemos de estar alerta y que esto no lo tomemos nosotros como una noticia más, que no lo tomemos como un entretenimiento, porque muchas personas lo toman para generar view, para llamar la atención, pero nosotros los verdaderos creyentes lo tomamos esto como una señal, como una advertencia para decirle al mundo que el Señor Jesucristo viene y que viene ya. En el mismo Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo dice que es necesario que todo esto acontezca, pero que aún no es el fin. Nosotros debemos de entender de que no podemos alarmarnos ni alarmar a los demás con que ya este es el tiempo final, pero sí estamos en el tiempo del fin, en los principios de dolores. Nosotros podemos decir que estamos en los principios de dolores. Por lo tanto, debemos de tomarlo como una señal de alerta, de advertencia para nosotros consagrarnos a Dios, para nosotros estar enfocados en la palabra de Dios, congregarnos, predicar la palabra de Dios y pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude a estar apartado del pecado, apartado del mal. Estas cosas que están pasando van a provocar mucho sufrimiento, mucho dolor, habrán consecuencias, viene mucha hambre. Cada día la falta de agua potable a nivel mundial es más y más y más alto el nivel de escasez de agua potable y todas estas cosas son el preludio para la manifestación del anticristo en un tiempo muy cercano, y antes de eso la iglesia tiene que irse con el Señor Jesucristo. Pero sí, así como lo oye, habrá tanto caos en el mundo, habrán tantas cosas negativas en el mundo como la falta de comida, la falta de alimento, la escasez pues de medicamentos para ciertas enfermedades, porque cada día más van a haber pestes, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pandemia, mire, la pandemia del 2019 no es nada comparado con las pandemias que vienen para el planeta Tierra, y las personas dicen, wow, pero que son alarmistas, que son extremistas. No, estamos advirtiéndote de lo que viene para la Tierra porque la Biblia lo dice, pero las personas solamente quieren tener el Salmo 23 abierto en su casa o en un cuadro, en un vehículo, o el Salmo 91, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 23 lo quieren tener ahí, pero no quieren leer el resto de la palabra de Dios porque quieren seguir en sus deleites y en sus pecados. Y le decía entonces que todas estas cosas, el hambre, las pestes, ¿verdad?, las enfermedades, las guerras, los conflictos, los rumores de guerras, el calentamiento global, el cambio climático, todas esas cosas son aquellas cosas que van a hacer que la humanidad desee y anhele un líder mundial, y ahí es donde va a venir el anticristo en el final de los tiempos. Pero cuando el anticristo se manifieste, como dije anteriormente, que lo hemos mencionado varias veces y en diferentes videos, esto acontecerá cuando ya la iglesia esté en el cielo, el rapto de la iglesia para el cielo, cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Entonces ahí es donde vienen los 7 años de la gran tribulación. No sabemos si un año después, una semana o un mes después de que sucede el arrebatamiento de la iglesia, pero va a acontecer. Y esta guerra, sin lugar a duda, es una de esas señales que empezarán a provocar aquello que va a agilizar que se pida ese líder mundial. E incluso ya usted puede ver que hay líderes de naciones que han puesto eso como una sugerencia. Es decir, ellos han sugerido ya que necesitamos un solo líder que lidere el mundo entero. Bendito es el nombre del Señor. También hablan acerca de el dinero, y usted lo puede ver que ya la gente casi no usa dinero en efectivo. Todo nosotros es con tarjeta, la moneda digital y todas esas cosas. Y por ahí que viene la marca de la bestia, más esto conjunto con lo que es la
inteligencia artificial. La inteligencia artificial que juega un papel fundamental en estos últimos tiempos y el plan satánico para la manifestación del anticristo y todo su trabajo aquí en la tierra. Esta guerra es el preludio de la Tercera Guerra Mundial, o sea, esta guerra es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Para que sea una Tercera Guerra Mundial, usted sabe que tiene que unirse muchos países a nivel mundial, por eso se llama la Tercera Guerra Mundial. Pero sin lugar a dudas va a ocurrir una tercera guerra mundial. ¿Y qué es lo que dicen esos líderes? Que ellos evitan a toda costa una tercera guerra mundial, pero sin lugar a dudas ellos son los primeros que formarán parte de esas cosas que llevarán a que suceda la tercera guerra mundial. Pero la tercera guerra mundial no es cuando ellos digan ni como ellos quieran, sino que la tercera guerra mundial se va a dar obviamente cuando venga el Señor Jesucristo, como yo dije ahorita. Pero ¿cómo se dio la Primera Guerra Mundial y cómo se dio la Segunda? Empiezan con conflictos supuestamente no muy drásticos, no muy impactantes entre naciones por intereses geopolíticos, como yo dije, económicos, etcétera, incluso por a veces por cualquier aspecto que tenga que ver con lo que es el poder aquí en la tierra. Pero ¿cómo se van adhiriendo las demás naciones? Porque tienen intereses y tienen sociedades. Entonces, esto es lo que lleva a que se alme una guerra mundial, que es lo que va a pasar al final. Por lo tanto, este no es el principio de la Tercera Guerra Mundial, pero sí es de origen satánico y forma parte del plan para así llevar y empujar el mundo al caos, el cual se verá muy pronto. Solamente que suene la trompeta y que Cristo venga por su iglesia, y ahí se empezarán a ver todas esas cosas que hemos dicho anteriormente y que dice la palabra y que la palabra lo advierte. Por lo tanto, debemos de alertarnos, debemos de advertirnos, y así es que se debe de hablar acerca de este tema. Así que se debe de hablar acerca de estos temas, de lo que está aconteciendo a nivel mundial, no solamente entretener. Por eso yo le hablo y le menciono el tema y le menciono el asunto con respecto a este conflicto de Estados Unidos e Irán. Y fíjese que trato de llevarlo a la luz de la palabra, trato de llevarlo como con la Biblia para que usted entienda que no es que estamos buscando entretener, sino alertar y advertir, y que usted pueda empezar a interesarse más en buscar a Dios y no buscar los deleites de este mundo. Ya sabes, todo lo que está pasando tiene un origen espiritual, un origen diabólico, y que forma parte del plan satánico para los últimos tiempos, pero que el Señor Jesucristo nos advirtió de todo esto. Así es que hay un dicho que dice que guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda suscribirte, compartir, darle like, y de gran importancia que tú comentes, que dejes tu opinión, pues así nosotros sabremos que ha sido de bendición para tu vida, y también dar cualquier sugerencia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y recuerda que Cristo viene y que el fin se acerca.